Bueno, hola a todos. El día de hoy entonces corresponde el módulo de conceptos básicos en fisiopatología de la insuficiencia cardíaca como parte de este curso formativo en enfermedades cardiovasculares. Agradezco por la invitación a la Red Estudiantil en Prevención Cardiovascular en cabeza de su director Orlando Martínez, quien ha estado muy pendiente de la realización de este curso. Entonces, muchachos, la idea con el curso es precisamente fundamentar algunas bases en relación a las enfermedades cardiovasculares. Se me ha invitado para que les hable sobre algunos conceptos básicos en relación a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y más adelante ustedes seguirán hablando de semiología, diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de la presente charla? El objetivo de la charla entonces es, más allá de darles detalles moleculares y complejos sobre la fisiopatología de la falla cardíaca, es dejarles unos conceptos muy claros y prácticos, sobre todo dirigidos a dos cosas. Dirigidos a que entiendan el porqué de las manifestaciones clínicas de los pacientes con falla cardíaca y que comprendan el porqué de los tratamientos de los cuales disponemos en la actualidad como parte del abordaje integral del paciente con falla cardíaca. Mi nombre entonces es Adrián Bolívar Mejía, yo soy especialista en medicina interna y fellow de cardiología, y durante los próximos minutos vamos a abordar el tema que les acabo de mencionar. Entonces, ¿por qué es importante la realización de este curso? Las enfermedades cardiovasculares pues constituyen la primera causa de muerte en el mundo. Anualmente cobran alrededor de 18 millones de muertes, siendo la cardiopatía isquémica la principal causa de estas enfermedades cardiovasculares. Y en este espectro de enfermedades cardiovasculares desde luego se encuentra la falla cardíaca. Cuando nosotros pensamos en falla cardíaca, nos imaginamos pues el paciente con los signos y síntomas que clásicamente hemos venido aprendiendo, pero antes del proceso de falla cardíaca tenemos que tener en cuenta que se han dado eventos fisiopatológicos que han conducido a que el paciente haya desarrollado este síndrome de insuficiencia cardíaca. Dentro de las causas se encuentran incluidas, mas no se limitan, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, la enfermedad valvular, las cardiopatías congénitas, la taquicardiomiopatía y algunas enfermedades, algunos procesos infecciosos como por ejemplo las miocarditis o procesos infecciosos crónicos que dejan secuelas, dados como las secuelas asociadas a la infección por Trypanosoma cruzi en el contexto de los pacientes con cardiopatía chagásica. Independiente de cuál sea la etiología, se ha intentado englobar el concepto de falla cardíaca dentro de una definición. Y esa definición es la que nos plantea esta guía, que es la guía para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, publicada en el 2016 por la Sociedad Europea de Cardiología, en donde nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, dentro de los que se incluyen ahí, que pueden ir acompañados de signos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que producen ya sea una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Y quiero que se fijen muy bien en este punto, porque para todos es muy fácil entender por qué la reducción del gasto cardíaco produce los signos y síntomas que estamos acostumbrados a ver en falla cardíaca, pero muchas veces comprender este concepto de la elevación de las presiones intracardíacas en reposo del estrés se dificulta un poco, y esto es lo que nos permite entender en parte la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, en donde tenemos un gasto cardíaco preservado pero a expensas de una elevación de las presiones intracardíacas. Ahora más adelante les explicaré cómo funciona esto. Entonces, cualquiera que sea la causa, de las cuales hemos mencionado previamente algunas, ¿qué es lo que finalmente ocurre en el paciente con falla cardíaca? Finalmente lo que sucede es que hay una disminución de la capacidad de bomba por parte del corazón. Y al haber una disminución de la capacidad de bomba por parte del corazón, pues se van a dar todos los signos y síntomas que más adelante mencionaremos, dados por una disminución del flujo anterógrado, del flujo sanguíneo anterógrado a partir del corazón, y una éstasis de este flujo sanguíneo de manera retrógrada que va a generar congestión tanto pulmonar como sistémica, la cual va a ser la causa de parte de los signos y los síntomas que presentan los pacientes con falla cardíaca. Entonces, entendemos que el corazón como bomba es el encargado de distribuir el flujo sanguíneo a los diferentes órganos y sistemas que componen nuestro organismo, dentro de los que se incluye desde luego la circulación pulmonar, la circulación renal, la circulación cerebral,
solo por mencionar algunos, encontrándose también en este grupo pues todo el sistema gastrointestinal. Cuando este corazón falla en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, pues ese aporte sanguíneo que delega a cada uno de los tejidos que hemos mencionado previamente se va a ver disminuido, repercutiendo esto en el funcionamiento de cada uno de estos órganos y sistemas. Adicionalmente, la disminución del flujo sanguíneo produce que algunos mecanismos compensatorios que tenemos en nuestro organismo se empiecen a activar. Y es así como de diferentes vasoreceptores que se encuentran ubicados en el ventrículo izquierdo, el callado aórtico, el seno carotídeo y las arteriolas aferentes renales empiezan a percibir esa disminución del gasto cardíaco y empiezan a generar mecanismos dirigidos a compensar lo que ellos en este momento están interpretando como un bajo gasto cardíaco. Dentro de los mecanismos compensadores más importantes que quiero destacar durante la presente charla en el contexto de los pacientes de insuficiencia cardíaca se encuentra la activación del sistema adrenérgico y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y ojo, estos dos mecanismos compensadores son muy importantes porque si bien inicialmente se encuentran dirigidos a compensar ese fallo de bomba, finalmente pueden ser los causantes, o más bien serán los causantes, de muchas de las manifestaciones clínicas de los pacientes y de la perpetuación de un proceso fisiopatológico que finalmente conlleva a un deterioro hemodinámico progresivo, a menos que nosotros hagamos alguna intervención farmacológica. Entonces, estos mecanismos fisiopatológicos lo que van a buscar es mantener el gasto cardíaco mediante diferentes mecanismos compensatorios. Y va a ser, dentro de estos mecanismos compensatorios encontraremos un aumento en la retención de sal, que contribuye en parte a generar una mayor retención de agua, una vasoconstricción arterial periférica y un aumento en la contractilidad y los mediadores inflamatorios responsables de la reparación y el remodelado cardíaco. Este aumento en la contractilidad básicamente lo que va a buscar es intentar mantener ese gasto cardíaco a expensas de aumentar el inotropismo y, como estamos hablando del sistema adrenérgico, también el cronotropismo a nivel del corazón, con el fin de garantizar que se mantenga el gasto cardíaco que los vasoreceptores han venido percibiendo como un gasto cardíaco disminuido. El sistema adrenérgico específicamente, entonces, ¿cómo contribuye a esta compensación? Va a contribuir aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la fuerza de contracción, que eso es a lo que hacíamos referencia cuando mencionábamos la inotropía, que es la fuerza de contracción del corazón, y también va a producir una vasoconstricción periférica. Vasoconstricción periférica que va dirigida a garantizar el flujo sanguíneo a las estructuras vitales, como por ejemplo el encéfalo y el mismo corazón, sacrificando con esto la circulación a algunos órganos y sistemas, como por ejemplo la circulación renal o la circulación gastrointestinal. Entonces, teniendo en cuenta que uno de los mecanismos compensatorios es la activación del sistema adrenérgico, nosotros podemos empezar a entender de una vez cuál es el papel de los receptores beta adrenérgicos a nivel cardíaco en todo este proceso fisiopatológico. Es decir, como lo que tenemos activo es el sistema adrenérgico y este sistema adrenérgico actúa en parte a través de los receptores beta adrenérgicos a nivel cardíaco, pues muy probablemente estos receptores beta adrenérgicos se van a convertir en un blanco terapéutico para tratar de intervenir el proceso fisiopatológico que se puede desencadenar a través del desarrollo de estos mecanismos compensatorios. Y es por eso que vamos a entender a partir de este modelo fisiopatológico las razones por las cuales los beta bloqueadores, los medicamentos beta bloqueadores, son parte del arsenal del cual disponemos para el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca. Entonces vamos entendiendo ya que hay una activación del sistema adrenérgico que actúa a través de los receptores beta adrenérgicos y es por esto que el intervenir este mecanismo por el bloqueo de los receptores beta a través de los fármacos beta bloqueadores va a poder ser benéfico en el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca. El otro sistema que les mencioné es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿por qué el eje renina-angiotensina-aldosterona juega un papel importante en la fisiopatología de los pacientes con falla cardíaca? Básicamente, este sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa debido a la hipoperfusión renal secundaria al bajo gasto cardíaco, debido a la reducción del sodio filtrado en medio del proceso fisiopatológico del paciente con falla cardíaca y a través de un estímulo simpático por medio de la activación del sistema simpático que vimos en las diapositivas previas a nivel renal.
Al activarse este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué es lo que se busca? Se busca garantizar mayor retención de sal, mayor retención de agua y mayor vasoconstricción arterial periférica, porque el eje renina-angiotensina-aldosterona va a activar la angiotensina 2, la cual pues va a generar vasoconstricción arterial periférica, y por medio de la activación de la aldosterona se va a generar mayor retención de sal y mayor retención de agua. Todo en un intento por buscar garantizar el mantenimiento del gasto cardíaco. Sin embargo, este proceso puede llevar consigo algunos daños colaterales que van a perpetuar el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca y van a generar daños a nivel cardíaco. Dentro de estos daños podemos observar la presencia de diferentes efectos deleterios, dentro de los que se incluye la fibrosis cardíaca, la disfunción endotelial y la disminución de la distensibilidad vascular. Esta fibrosis cardíaca y esta disfunción endotelial y la disminución de la distensibilidad vascular están mediados por efectos que produce la activación de este eje renina-angiotensina-aldosterona a nivel cardíaco. Entonces, como vemos, a pesar de que inicialmente estos mecanismos compensatorios son concebidos como parte de un intento del organismo para compensar el bajo gasto cardíaco de los pacientes con insuficiencia cardíaca, finalmente van a ser los que expliquen en parte ese daño continuo que se va generando a nivel de la estructura cardíaca en el curso natural de esta enfermedad. Teniendo en cuenta entonces que estamos hablando del eje renina-angiotensina-aldosterona, pues vamos a entender ahora cómo es que entra a jugar un papel importante otro grupo farmacológico, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y los diuréticos. ¿Por qué? Pues porque vamos a intervenir el eje renina-angiotensina-aldosterona, y adicionalmente, como la activación de este eje lo que produce es un aumento de la retención hidrosalina, que eventualmente puede llevar a una sobrecarga hídrica del paciente, asociado a la falla que la estructura cardíaca está presentando en su función de bomba, pues esta retención de líquidos va a ser intervenida por medio de la administración de diuréticos con el fin de generar una mejoría sintomática en los pacientes. Entonces, hasta este momento ya hemos entendido por qué el uso de beta bloqueadores y por qué el uso de medicamentos que intervienen en el eje renina-angiotensina-aldosterona, así como el porqué del uso de diuréticos. Dentro del proceso fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca se da el aumento de los péptidos. Los péptidos son estructuras liberadas a nivel cardíaco, a pesar de que el péptido natriurético cerebral se llama así porque inicialmente fue aislado en el cerebro de los cerdos. En realidad su producción está a nivel de los ventrículos. Este péptido puede posteriormente fraccionarse en una fracción terminal que es conocido como el NT-proBNP, y estos péptidos tienen una vital importancia en el funcionamiento del organismo, dado que tienen algunos efectos benéficos a nivel hemodinámico que pueden condicionar una mejoría en el proceso fisiopatológico de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, ¿qué efectos benéficos vamos a encontrar en estos péptidos? Vamos a ver que ejercen algunos efectos hemodinámicos que son favorables, como la disminución en la presión arterial y venosa, el aumento del gasto cardíaco, y pueden generar una supresión de la activación neurohormonal que está generando daño en el paciente con falla cardíaca. Y es por esto entonces que estos péptidos se encuentran aumentados como un mecanismo compensatorio también. Y vamos a ver entonces cómo se han convertido en un blanco terapéutico, teniendo en cuenta el conocimiento sobre la fisiología normal de la degradación de los péptidos natriuréticos, y fue el conocer que dichos péptidos natriuréticos se degradan usualmente por una endopeptidasa neutra llamada neprilicina, y es así como entran a jugar parte del arsenal terapéutico un grupo de medicamentos que son los inhibidores de la neprilicina, es decir, el sacubitril, que es un inhibidor de la neprilicina, va a inhibir esta endopeptidasa cuyo mecanismo fisiológico habitual es degradar los péptidos, y de esta forma vamos a garantizar que haya un aumento en la concentración de los mismos y con esto se aumenten los efectos hemodinámicos benéficos. Y así entonces tenemos como parte del arsenal terapéutico del que disponemos actualmente el sacubitril valsartán dentro de uno de los medicamentos que impacta en el pronóstico y en el control de los síntomas de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, hasta acá hemos revisado los mecanismos fisiopatológicos por medio de los cuales
entendemos el porqué de la existencia de los beta bloqueadores, los IECAs, los ARA2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, dentro de los que se incluye la espironolactona y la plerenona, los diuréticos y el sacubitril valsartán. Pero más allá de eso, vamos a entender el porqué, y ya lo habíamos mencionado en las primeras diapositivas, de la existencia de una falla cardíaca que puede tener una fracción de eyección disminuida por debajo de un 40%, una fracción de eyección moderadamente disminuida entre 40 y 49%, o una fracción, esta sería una fracción en rango medio, o una fracción de eyección conservada con una fracción de eyección por encima del 50%. Vean ustedes que cuando tenemos fracción de eyección en rango medio, fracción de eyección conservada, se solicitan algunos criterios adicionales, como por ejemplo la elevación de los péptidos natriuréticos, de los cuales ya hablamos, o algunas alteraciones cardíacas que vamos a mencionar ahora, como alguna enfermedad estructural cardíaca relevante. Acá se incluye la hipertrofia ventricular izquierda o la dilatación de la aurícula izquierda, o una disfunción diastólica que ya les voy a explicar ahora. Entonces, entender el porqué de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida se hace fácil, ¿cierto? Entonces, si un paciente tiene una falla cardíaca con una fracción de eyección del 35%, para muchos probablemente va a ser fácil entender que se está bombeando un menor porcentaje de volumen del ventrículo izquierdo y que por eso se producen los síntomas dados por un bajo gasto, porque hay una disminución en esta fracción de eyección, y los síntomas congestivos, pues porque se está limitando el flujo sanguíneo a través del ventrículo izquierdo, y de esta manera se está generando un éxtasis que conlleva a una congestión retrógrada a nivel de la circulación pulmonar. Pero entender el por qué hay un paciente que tiene una falla cardíaca con una fracción de eyección conservada va a ser un poquito más difícil. Entonces, para esto vamos a entender que el ciclo cardíaco está compuesto por una sístole y una diástole. Tanto la sístole como la diástole son supremamente importantes para un adecuado funcionamiento del corazón como bomba. Y aunque la diástole pudiese considerarse solamente un periodo del ciclo cardíaco completamente pasivo de relajación, en realidad, más allá de eso, tiene un componente activo que implica un consumo energético, y por lo tanto su adecuado funcionamiento es indispensable para que el corazón funcione bien como bomba. Es así entonces como podemos tener una sístole relativamente normal con una fracción de eyección conservada, pero la diástole puede estar alterada por medio ya sea de un aumento de la rigidez del ventrículo izquierdo que conlleva a un aumento de las presiones de llenado. Este aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo va a conllevar a que se genere un aumento de las presiones intracavitarias de forma retrógrada, generando asimismo un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, y como la aurícula izquierda llega en las venas pulmonares, pues se va a generar también un aumento de la presión a nivel de las venas pulmonares y de forma retrógrada en el capilar pulmonar, lo cual puede conllevar a síntomas y signos congestivos como los que se presentan en los pacientes que tienen una alteración en la función sistólica con una fracción de eyección reducida. Y es entonces por este motivo que dentro de la definición de falla cardíaca se incluye esta última parte, en donde nos dicen que perfectamente puede haber una anomalía cardíaca estructural o funcional que produce una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo del estrés, que fue lo que acabamos de explicar. Entonces, ¿por qué se producen los síntomas? Estábamos viendo entonces el modelo por el cual el aumento de las presiones a nivel del ventrículo izquierdo puede aumentar las presiones a nivel de la aurícula izquierda y de manera retrógrada en la circulación pulmonar, en el capilar pulmonar, y con esto generar signos y síntomas clásicos de la falla cardíaca como la disnea y la congestión venosa a nivel pulmonar. Pero hay que tener en cuenta que el corazón pues está compuesto por un componente izquierdo, un componente derecho. Este componente derecho bombea la sangre a través de la circulación pulmonar, y en dado caso estas presiones se aumenten de forma retrógrada, también van a repercutir en la función del lado derecho del corazón, y con esto en el aumento de las presiones en este lado derecho del corazón, conllevando con esto a que haya un aumento de la presión venosa, y por eso podemos ver los pacientes con ingurgitación yugular, y a que haya un aumento de la presión venosa a nivel de la circulación portal, y por eso podemos ver los pacientes con hepatomegalia, con ascitis y con congestión venosa sistémica, conllevando a esto a un éxtasis del flujo sanguíneo que llega hacia el corazón y una congestión retrógrada que repercute en signos y síntomas, sobre todo a nivel gastrointestinal, y a la aparición de signos de sobrecarga hídrica como lo son la ascitis y los edemas en los miembros inferiores.
Eso es básicamente lo que veríamos a nivel histológico cuando aumentan las presiones a nivel del capilar pulmonar, en donde ese aumento de la presión hidrostática va a generar paso del líquido a nivel alveolar, y es por eso que se produce la congestión pulmonar, los estertores y la disnea característica de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, a nivel pulmonar ya explicamos el porqué de los síntomas. A nivel renal, pues la hipoperfusión va a generar un deterioro de la función renal, y es por esto que se puede desarrollar en este grupo de pacientes lo que conocemos como un síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal va más allá del simple concepto que voy a explicar a continuación, pero definitivamente pues ahondar en su definición se sale de los objetivos de la presente charla. En términos generales, quiero que entiendan que la hipoperfusión que genera el bajo gasto cardíaco asociado a la falla cardíaca va a conllevar a un deterioro de la función renal, el cual también está mediado por los mecanismos compensatorios que vimos previamente. A nivel intestinal tenemos manifestaciones clínicas dadas por la hipoperfusión, pero también vamos a tener manifestaciones clínicas dadas por la congestión. Como les mencioné previamente, el aumento de las presiones en las cavidades derechas genera un aumento en la presión venosa y de forma retrógrada en la circulación portal, a la cual estarán drenando diferentes estructuras, y dentro de ellas vamos a encontrar una afección del drenaje venoso a nivel intestinal, y es por eso que se produce congestión a nivel intestinal. Y esta congestión a nivel intestinal es supremamente importante porque puede conllevar a manifestaciones clínicas como por ejemplo dolor abdominal, hiporexia, y a síndromes de malabsorción que pueden repercutir en la absorción de diferentes nutrientes necesarios para la adecuada fisiología. Y dentro de estos quiero llamarle la atención en el hierro. Entonces, la deficiencia de hierro en los pacientes con falla cardíaca tiene diferentes explicaciones. Una de ellas pues se encuentra asociada al hecho de que la falla cardíaca es un estado inflamatorio crónico, pero también juega un papel importante la disminución en la capacidad de absorción intestinal de hierro, y es por eso que en estos pacientes debemos buscar deficiencia de hierro, y en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, en quienes se documente deficiencia de hierro, deberíamos realizar reposición según algunos parámetros pues que se encuentran incluidos en las guías de manejo y que muy probablemente ustedes discutirán cuando hablen del tratamiento. Y eso explica también, y quiero que lo recuerden, el por qué la reposición actualmente se hace de manera venosa, dado que la reposición oral no ha mostrado efectividad y muy probablemente se encuentra relacionada con esa disminución de la capacidad para absorción de hierro a nivel intestinal debido a, ya sea a la hipoperfusión o al aumento de la congestión debido al aumento de la presión de manera retrógrada desde las cavidades cardíacas derechas. Ustedes más adelante tendrán una charla específicamente sobre diagnóstico y semiología, pero acá quiero entonces traerles esta tabla en donde se nos presentan los signos y síntomas típicos y menos típicos de la falla cardíaca, y como verán ustedes ya pueden entender de manera más clara el porqué de muchos de estos síntomas. Entonces ustedes ya pueden entender el porqué de la disnea, el porqué de la ortopnea definida como un aumento de la disnea cuando el paciente se acuesta, pues se posiciona en decúbito. Esto se encuentra dado por el aumento del retorno venoso y la sobrecarga relativa de volumen que se genera con esta posición a nivel de la circulación pulmonar, lo que genera un aumento de la sensación de disnea. Esto explica también la disnea paroxística nocturna. La menor tolerancia al ejercicio pues va a estar relacionada con la disminución en el gasto cardíaco, también así la fatiga, el cansancio, la inflamación en los tobillos, ya también explicamos el porqué, la presión venosa yugular elevada y el reflujo hepatoyugular, ya también explicamos el porqué. Este tercer sonido cardíaco o signo galopante, recordemos que el tercer ruido cardíaco se encuentra asociado a el momento en el que se realiza el llenado pasivo de las cavidades ventriculares desde las aurículas. Al haber un aumento de la presión dentro de las cavidades cardíacas, existe una mayor probabilidad de que este tercer ruido cardíaco se produzca, y es por esto que lo vamos a poder encontrar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El impulso apical desplazado lateralmente pues se puede encontrar debido a la dilatación de las cavidades cardíacas, lo cual va a generar un desplazamiento de este impulso apical. Dentro de los menos típicos, pues tos nocturna, sibilancia, sensación de hinchazón. Vean la pérdida del apetito, que ya habíamos mencionado el porqué, ya ustedes van a poder entender el porqué de esta pérdida del apetito. Y así muchos otros signos y síntomas que ustedes van a tratar más adelante, pero para los cuales ya van a tener en mente un potencial mecanismo fisiopatológico que los explique. Estos signos y síntomas pueden variar en el tiempo, y para clasificar, digamos, su severidad se ha creado esta escala, la escala de Laniha, en donde según
la limitación física que tenga el paciente para la realización del ejercicio, podemos clasificar al paciente en una NIJA 1, 2, 3 o 4, siendo 4 una clase funcional asociada a un peor pronóstico, dado que, como ustedes pueden ver, básicamente se relaciona con una incapacidad del paciente para realizar cualquier actividad física sin que presente síntomas, mientras que los pacientes, por ejemplo, con NIJA 2 solamente tienen una ligera limitación a la actividad física. El paciente en reposo se encuentra relativamente bien, pero al momento de realizar actividad física puede encontrar limitación para la misma. Vamos a hablar entonces de las causas específicas. Dentro de la fisiopatología ya hablamos de algunos conceptos generales que pueden aplicar para diferentes etiologías de la falla cardíaca, y ahora básicamente lo que vamos a mencionar es algunos conceptos específicos sobre diferentes etiologías que se presentan con frecuencia en el desarrollo de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, la primera de ellas es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, pues como ustedes pueden ver en el dibujo, es secundaria en una gran proporción de pacientes a enfermedad aterosclerótica, aunque no se limita a la enfermedad aterosclerótica, y finalmente esto lo que puede producir es una disminución del flujo sanguíneo regional a nivel del miocardio, el cual en el peor de los escenarios puede llevar a un infarto agudo de miocardio y muerte de las células del músculo cardíaco, generando entonces así lo que conocemos pues como infartos. Al generar este tipo de lesiones a nivel miocárdico, pues hay pérdida del tejido miocárdico y con ello hay una pérdida de la capacidad de contractibilidad cardíaca, generándose alteraciones en la contractibilidad que usualmente son segmentarios, y con ello se va a ver disminuida la capacidad contráctil del corazón. La estenosis aórtica es una lesión valvular caracterizada por una incapacidad de la válvula aórtica para abrirse lo suficiente como para generar un adecuado flujo a través de su luz. Esta estenosis aórtica puede tener diferentes causas. La principal causa de estenosis aórtica que encontramos en la mayoría de los pacientes adultos mayores es una estenosis aórtica degenerativa, cuyos factores de riesgo se comparten con la cardiopatía isquémica y son los factores de riesgo cardiovascular clásicos, dentro de los que se incluye hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, etc. Pero en los pacientes más jóvenes pues vamos a encontrar otras causas, dentro de los que se destaca la aorta bicúspide, que por una fusión de las comisuras tenemos una aorta que congénitamente viene con solamente dos cúspides, y esto conlleva a que se generen repercusiones hemodinámicas que con el tiempo pueden generar la aparición de estenosis aórtica a edades mucho más tempranas, usualmente alrededor de la cuarta década de la vida, tercera, cuarta década de la vida. La segunda lesión valvular que vamos a mencionar es la insuficiencia aórtica. Entonces, la insuficiencia aórtica es una incapacidad de la válvula aórtica para impedir el retorno de la sangre en la diástole desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. La insuficiencia aórtica va a generar entonces una sobrecarga de volumen, lo cual es diferente a la sobrecarga de presión que se genera en la estenosis aórtica, y esta sobrecarga de volumen con el tiempo lo que va a producir es una dilatación del ventrículo izquierdo, disminuyendo así su capacidad contráctil. En la estenosis aórtica vamos a tener una sobrecarga de presión que va a generar inicialmente una hipertrofia ventricular izquierda, lo que puede generar aumento de las presiones de llenado, y con esto aumento de las presiones intracavitarias de manera retrógrada, y así generar el mecanismo fisiopatológico que ya previamente hemos discutido varias veces durante la charla. En la insuficiencia lo que se genera es una sobrecarga de volumen. Esa sobrecarga de volumen puede producir también aumento de las presiones intracavitarias en el tiempo, una disfunción de la contractilidad que puede ser global, lo cual va a generar pues las manifestaciones clínicas relacionadas con la insuficiencia cardíaca. La tercera valvulopatía que vamos a mencionar es la estenosis mitral. La estenosis mitral pues está dada por una incapacidad de la válvula mitral para abrirse correctamente. Dentro de sus causas pues se destaca la estenosis mitral de origen reumático, en donde hay un engrosamiento y una unión comisural que conlleva a la incapacidad de la válvula para abrirse lo suficiente como para que el flujo sanguíneo corra libremente desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Esta estenosis mitral entonces va a generar un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, y con ese aumento de la presión en la aurícula izquierda pues va a generar un aumento de la presión venosa retrógrada a nivel pulmonar, y adicionalmente pues desde luego va a disminuir el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y entonces con eso se va a generar una disminución en el gasto cardíaco efectivo que va a poder bombear el corazón hacia los diferentes órganos y sistemas, y de esta manera pues se va a producir todo lo que es la insuficiencia cardíaca relacionada con la estenosis mitral. La insuficiencia mitral pues puede tener diferentes mecanismos. Es una valvulopatía que está dada por la incapacidad de la válvula mitral para impedir el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole,
sus mecanismos fisiopatológicos, pues como mencioné, pueden ser variados. Eso es una clasificación que se llama la clasificación de Carpentier, en donde vemos que podemos encontrar insuficiencia mitral por movimiento normal de la valva en el contexto de dilatación del anillo, cosa que puede ocurrir en los pacientes con miocardiopatía isquémica o miocardiopatía dilatada. Podemos tener pacientes cuyo movimiento de las valvas está aumentado, y digamos que la enfermedad característica de esto sería tal vez la enfermedad de Barlow. Podemos tener pacientes en donde el movimiento está restringido, y la enfermedad característica de este grupo sería la enfermedad reumática. O podemos tener pacientes en los que el movimiento va a estar restringido, pero específicamente por retracción de las cuerdas tendinosas a nivel de las valvas de la válvula mitral, secundarias a una dilatación usualmente del ventrículo izquierdo, que genera una tracción sobre las estructuras de la válvula mitral, lo que hace que se impida su adecuado cierre, y con esto se genere un paso de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Esto forma parte de las insuficiencias mitrales conocidas como insuficiencia mitral secundaria, y se ve sobre todo pues en los pacientes con cardiopatía dilatada isquémica, dado por una dilatación del ventrículo izquierdo que genera la tracción que previamente hemos descrito. Vamos a mencionar entonces acá otras de las etiologías que se presentan con frecuencia en los pacientes con falla cardíaca. Una de ellas es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, pues inicialmente lo que va a producir es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero que en estadios avanzados, en pacientes en quienes no se da un adecuado tratamiento de la hipertensión arterial, puede conllevar a una cardiopatía dilatada, y de esta manera a un fallo del ventrículo izquierdo en su función de bomba, generando una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. Sin embargo, la hipertensión también juega un papel muy importante en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección conservada. En cuanto a la fibrilación auricular, pues la pongo acá porque recuerden que la última porción del paso de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo se da a través de la patada auricular, y esta patada auricular representa más o menos 25 al 30% del gasto cardíaco dado. Teniendo esto en mente, pues la fibrilación auricular va a producir de entrada una disminución en el gasto cardíaco, pero esta disminución en el gasto cardíaco puede verse empeorada por medio de una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que se genere debido a una taquicardiomiopatía, es decir, fibrilación auricular que se presenta con respuesta ventricular muy alta, muy rápida, lo cual contribuye en el tiempo, en caso de no tratarse, a una disfunción del ventrículo izquierdo que va a llevar a una disminución del ventrículo izquierdo en su capacidad contráctil, y con esto a disminución en el gasto cardíaco y la fracción de eyección, conllevando así a falla cardíaca. Finalmente, les mencionaré algunos aspectos relacionados con la falla cardíaca aguda, teniendo en cuenta su fisiopatología, pues aun cuando los mecanismos fisiopatológicos finales pueden ser similares, pues se debe tener en cuenta sobre todo que en el contexto de falla cardíaca aguda podemos tener un paciente con una falla cardíaca aguda que previamente no tenía falla cardíaca, o con una falla cardíaca aguda que forma parte de una descompensación de una falla cardíaca crónica. ¿Qué es muy importante en los pacientes con falla cardíaca? Definir cuál es el perfil del paciente. Desde el punto de vista fisiopatológico podemos tener un paciente seco y caliente, es decir, que está adecuadamente perfundido y que no tiene signos de sobrecarga hídrica. Un paciente húmedo y caliente, es decir, que está adecuadamente perfundido pero tiene signos de sobrecarga hídrica. Un paciente húmedo y frío, es decir, que tiene signos de sobrecarga hídrica y está hipoperfundido. O un paciente seco y frío, es decir, que está hipoperfundido pero no tiene signos de sobrecarga hídrica. Cuando nosotros nos enfrentamos a este grupo de pacientes, pues es muy importante clasificarlos en alguno de estos cuadrantes y conocidos como la clasificación de Stevenson, porque en cada uno de estos cuadrantes pues vamos a tener que definir intervenciones terapéuticas que van a diferir y que ustedes posteriormente la van a ver en el capítulo del tratamiento de la falla cardíaca. ¿Qué es muy importante en la falla cardíaca aguda? Identificar la causa. Dentro de los eventos agudos, los pacientes en los que previamente no había un diagnóstico de falla cardíaca, pues podemos encontrar diferentes etiologías, dentro de las que se incluye el síndrome coronario agudo, la embolia pulmonar, la fibrilación auricular, la insuficiencia mitral aguda, que puede darse en el contexto de un síndrome coronario agudo, pero también por ruptura, por ejemplo, de una cuerda tendinosa, la disección aórtica, la miocarditis, el taponamiento cardíaco u otras enfermedades extracardíacas como la tirotoxicosis y la anemia, pero que pueden generalmente ir a producir una insuficiencia cardíaca manifiesta. En el caso en que se dé una
falla cardíaca aguda o una descompensación aguda de un paciente con una falla cardíaca crónica, pues dentro de los eventos gatillantes podemos encontrar cualquiera de los que vimos acá en los eventos agudos. O sea, es decir, el paciente puede tener una falla cardíaca crónica y presentar una descompensación porque se presente cualquiera de estos eventos, pero también podríamos en esos pacientes con falla cardíaca crónica evaluar la posibilidad de que haya sencillamente una progresión de la enfermedad y por eso se descompensó, que haya una mala adherencia a la medicación que se le ha prescrito previamente para su insuficiencia cardíaca, que haya un excesivo consumo de líquidos y por eso tenga ahora signos de sobrecarga hídrica, que esté cursando con un proceso infeccioso activo, o algo que vemos de manera frecuente, que haya una descompensación de una enfermedad concurrente, dentro de las que aquí puse la EPOC por su alta frecuencia, pero que puede ser la descompensación de cualquier otra patología concurrente que conlleva a su vez a la descompensación de la falla cardíaca. Entonces, finalmente, unas palabras sobre el concepto de falla cardíaca avanzada. La falla cardíaca avanzada es, digamos, como un estadio final en el proceso fisiopatológico de los pacientes con falla cardíaca y está caracterizado por un periodo en el cual los pacientes suelen ser refractarios al manejo médico, presentan descompensaciones frecuentes y usualmente vamos a tener que considerar la opción de emplear terapias avanzadas como por ejemplo el trasplante cardíaco, la instauración de soporte inotrópico de manera intermitente o el implante de dispositivos de asistencia ventricular. Mi intención en este momento no es que aprendan pues a manejar una falla cardíaca avanzada, sino que sepan que dentro del proceso fisiopatológico del paciente con falla cardíaca podemos tener un paciente que llegue hasta este punto de una falla cardíaca avanzada, en donde se tiene que tratar por grupos multidisciplinarios y equipos y clínicas de falla cardíaca con el fin de poder brindar al paciente ya sea una mejor sobrevida o una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que en estos estadios avanzados las opciones terapéuticas en realidad se agotan y en muchas ocasiones su única opción puede llegar a ser el trasplante cardíaco o dispositivos de asistencia ventricular izquierda de larga duración. Y entonces, ¿cuáles son los mensajes finales para llevar a casa? Primero, la falla cardíaca es una patología frecuente de la cual el médico de atención primaria debe tener conocimiento. Vieron ustedes en las primeras diapositivas que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa del mundo y la falla cardíaca se encuentra estrechamente relacionada con muchas de las enfermedades cardiovasculares que generan el aumento de estas cifras de mortalidad a nivel global. Segundo, es importante entender los mecanismos fisiopatológicos para poder comprender el porqué de las manifestaciones clínicas y el porqué del tratamiento. Vean ustedes que cuando entienden la fisiopatología les es más fácil deducir el porqué de las manifestaciones clínicas y a su vez les es fácil entender el porqué del uso de beta bloqueadores, ya saben el porqué del uso de IDECAS, ARA2, antagonistas del receptor de mineralocorticoides o diuréticos, ya saben el porqué, y el porqué del uso de inhibidores de la neprilicina, ya saben el porqué con base a la explicación fisiopatológica que vimos previamente. De esta manera es nuestro deber conocer estos mecanismos fisiopatológicos con el fin de entender el por qué. Idealmente deberíamos tener cada una de estas terapias en los pacientes que se nos presenten con falla cardíaca. Si bien van a ver ustedes en la charla sobre tratamiento de la falla cardíaca que todas estas terapias tienen su evidencia en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, dado que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección conservada tienen, como vieron ustedes, mecanismos fisiopatológicos algo diferentes y por lo tanto muchas de estas terapias no han logrado demostrar su eficacia en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección conservada o al menos no tan buena como en los pacientes con fracción de eyección reducida. Y finalmente quiero dejarles este mensaje y es que es muy importante cuando ustedes se enfrentan a un paciente con falla cardíaca conocer la causa. Si ese paciente con falla cardíaca no tiene una causa identificada, es su deber como médicos empezar un direccionamiento dirigido a establecer la causa, teniendo en cuenta que muchas de las causas son potencialmente corregibles y pueden garantizar una mayor sobrevida y una modificación en el curso natural de la enfermedad, en donde la causa sea tratada, el proceso fisiopatológico sea intervenido y frenado y así el paciente pueda tener una mejoría sintomática y una mayor expectativa de vida o por lo menos mejorar su capacidad funcional en el tiempo en el que tenga que ir a lidiar con el diagnóstico de la falla cardíaca. Yo espero, muchachos, entonces que la charla haya sido clara, procure ser concreto, pero mi mensaje, como les dije al principio, era dejarles una idea clara del porqué del desarrollo, signos y los síntomas de los pacientes con falla cardíaca y que entendieran el porqué y la justificación de las diferentes terapias que más adelante van a estar repasando en la charla del tratamiento. Muchas gracias a todos por la atención.
Nuevamente, gracias a Orlando pues por la invitación a dar esta charla. Les dejo mis datos de contacto. En el Instagram hemos venido anunciando diferentes cursos y talleres que hemos dictado. Hace poco pues dictamos en colaboración acá con unos muchachos de CEIMED UIS en Bucaramanga, Colombia, un curso de electrocardiografía en el que tuvimos pues más de 28.000 inscritos. Estas y otras charlas van a quedar disponibles pues acá en el canal de YouTube para los que quieran seguir teniendo acceso a este tipo de charlas. Pues desde luego son completamente gratuitas y están dirigidas a tratar de explicar de una manera clara algunos aspectos relacionados con las enfermedades cardiovasculares, que son como nuestro principal centro de interés. Muchas gracias y hasta luego.